Vicente Pazmiño, perdón, director principal de la firma legal y fiscal Andersen. Qué Mucho gusto tenerlo aquí. Justo el mes que nos toca pagar los impuestos, Sí, en marzo. Muchas gracias. El timing está el perfecto. SRI prevé un crecimiento significativo en el pago de impuesto a la renta de personas naturales y sociedades en el año 2022, tengo entendido. Sí, correcto. Muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer un poquito de números. Recordemos cómo cerramos el año 2022, ¿no? El año en la recaudación tributaria, el cierre del 2022, terminamos en un poco más de 17,000 millones de dólares. Eso representó casi más o menos el 23% de incremento respecto a la recaudación tributaria del ejercicio fiscal del anterior, 2021. Eso es por la famosa reforma tributaria que pasó a finales del 2021. Y más allá de eso, más allá de la reforma tributaria, también hubieron por ahí la reforma de Lazo, la famosa reforma de Lazo, el tema del incremento en el pago de impuestos a la renta a personas naturales, el tema de Reboot. Recordemos que la regularización de activos fue un tema importante para que la administración haya alcanzado, pues, de acuerdo a lo presupuestado, el cierre del año pasado, pues, haya superado en 11% lo que se presupuestaba, ¿no? ¿Qué es lo que espera hoy por hoy? ¿Con qué espera cerrar el año 2023? Un poco más de 18,000 millones de dólares, es decir, 1,000 millones más que el año anterior. La pregunta es, ¿cómo llegamos a eso siendo el año anterior un año en donde hubo contribución, hubo reboot y hubo esta reforma fiscal que ayudaron justamente a llegar a ese objetivo? Entonces, bien lo decía el director del SRI a finales del año anterior, principios de este año, se va a centrar mucho en el tema del control, ¿sí? ¿Y qué se refiere control? A empezar a hacer ya controles específicos, por ejemplo, el tema de los influencers, ¿sí? A temas que anteriormente no estaban normados. Pero, por ejemplo, perdón, estamos conversando con Vicente Pazmiño. Él es auditor y contador público autorizado, especializado en materia contable y de impuestos, con más de 14 años de experiencia en procesos de recuperación de impuestos, procesos de determinación y revisiones tributarias de la firma Andersen. ¿Cuánto se puede captar de los influencers, por ejemplo? Sí, ¿De cuánto estamos hablando? Ya, hoy por hoy, no se tiene, ese es un valor que no se lo tiene en el mapa, ¿no? Pero está claro de que hoy está mapeado más o menos 500 influencers de los más de 120,000 que hay un ranking o un estudio. Pero ya el SRI va a descremar, se va a la parte de arriba de la pirámide. Y justamente ayer tuvo una reunión, y si uno ve las redes sociales, el SRI, el Francisco Briones se reunió con ciertos influencers justamente, que el propósito es invitarlos a la administración para que empiecen a regularizar este tipo de ingresos, que es lo que se busca, que paguen o que tributen sobre los ingresos que deberían. Pero explícame una cosa, Vicente. Cuando un influencer va y le dice, por ejemplo, a Foca, anúnciame tu producto, tiene que facturarle, porque hay factura, claro, no hay como evadir ahí. Es decir, ahí te vas a pagar por lo menos IVA. Es decir, a ver, el tema es Foca, la empresa tiene que sacar, ¿cómo? Claro, para Foca pagar necesita recibir una factura. Es correcto. Así correcto. Es. Entonces hay retención a la fuente. Claro, hay impuesto, hay IVA. Ahora, no hay impuesto a la renta, pero lo que busca ahora el SRI es que si ya facturaste tú 200, 300 mil dólares anuales entre Foca más pues Coca-Cola y lo que sea que estés promocionando, sumado eso, ya te causaría un impuesto a la renta importante. Así es. El punto es que hoy por hoy, en todos los cruces de información salta de que existen ingresos a nivel de cuentas bancarias. Ahora, hoy por hoy también te están viendo el tema de tu estilo de vida. ¿Sí? Ese es el foco de la administración y específicamente a personas naturales. Hoy salta el tema de los influencers, mañana puede saltar cualquier otro tema. Pero el punto es ya empezar a regularizar este tipo de actividades que, de acuerdo al análisis que hace la administración, no están tributando, no están pagando los impuestos que deberían de pagar. Tengo una pregunta del público. Si soy ciudadano ecuatoriano, ¿estoy obligado a liquidar y presentar declaración de impuestos a la renta en Ecuador? Esa es una muy buena pregunta porque no hay que confundir, en el caso de personas naturales, si es que soy ecuatoriano o soy residente fiscal en Ecuador. Yo voy a cumplir ciertos requisitos para ser residente fiscal en Ecuador. No todo ecuatoriano paga impuestos en Ecuador. Yo puedo ser un ecuatoriano que viva en el exterior, sí, pero no cumplo los criterios de residencia fiscal para pagar impuestos en Ecuador. Quizás esté tributando en el exterior. Quizás. Sí. Es muy probable, porque en el exterior... Pero básicamente, por norma fiscal, lo que yo debería de cuidar o debería de verificar es que... 3 criterios básicos. Criterios de permanencia, ¿sí? Yo debo como ecuatoriano validar que yo esté aquí en Ecuador 183 días o más
en un mismo ejercicio fiscal o en 2 ejercicios fiscales consecutivos. El otro tema es el tema de ingresos y el tema de activos. Es decir, si la mayor cantidad de ingresos y de activos los tengo en el Ecuador respecto a lo que tengo en diferentes jurisdicciones en el mundo, tengo que tributar aquí en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que verificar primero. Estamos conversando con Vicente Pazmiño, director principal de la firma legal fiscal Andersen. ¿Cuáles son las principales consideraciones que deben tomar en cuenta las personas naturales para liquidar sus impuestos a la renta? A ver, básicamente recordemos que con la reforma se eliminaron un sinnúmero de beneficios, entre ellos las deducciones. Las deducciones de gastos personales, que eran más o menos $14,000 que yo podría deducirme. Ahora de eso únicamente puedo yo aprovecharme hasta $1,000 del pago del impuesto a la renta. Ese fue un golpe durísimo para la clase media, se lo hemos dicho al ministro Arosemena, le hemos insistido al gobierno en que deberían revisar el tema de las deducciones, porque ahí no necesitan ni siquiera ir a la asamblea. Así es. Eso puede hacerlo el Ejecutivo diciendo, señores, de 14,000 los bajamos a 1,500. ¿A dónde está el $1,000? $1,000. Sí. Ahora todo el mundo va a tener que pagar por lo menos $13,000 más de impuestos. Así, y eso afecta específicamente o más, diría yo, a las personas que trabajan bajo relación de dependencia, porque los profesionales en libre ejercicio pueden deducirse todos los gastos relacionados con la actividad. ¿Sí? En cambio, las personas en relación de dependencia en flat pagan directamente y no tienen esa deducción. ¿Sí? Claro, y eso afectó a la clase media, que es la que votó por Lazo. Entonces, Lazo, que nos había dicho no les voy a poner más impuestos, nos clavó esa restricción a la deducción. Inclusive, recordemos que hubo una variación a la tabla progresiva de impuesto a la renta, pasó del 35 al 37%. ¿Sí? Entonces, y las brechas en medio de la tabla progresiva también se modificaron. Entonces, por ende, el pago termina siendo mucho mayor, más allá de la deducción. Ahora, que no tendría derecho. Vamos a los tiempos, Vicente, vamos a los tiempos de declaración de impuesto a la renta. Sí. Estamos hablando de marzo, este mes ya debemos las personas naturales, contribuyentes, las personas naturales presentar nuestra declaración, y hasta el mes de abril pueden presentar sus declaraciones las personas jurídicas. No quiere decir de que las declaraciones se presenten en marzo y abril, es hasta marzo. Las naturales pudieron haberlas presentado en febrero también. Es correcto. Y ahora pueden presentarlas las jurídicas, pero hasta abril tienen plazo. Normalmente la gente lo que hace es presentar justamente en el mes final. ¿Cómo se desarrolla esto? Explicarle un poco a la gente para que esté al tanto. Ya, muy bien. En marzo, efectivamente, tienen que presentar las declaraciones las personas naturales, de acuerdo a su 9º dígito de RUC. Empezamos ahora el 10 de marzo hasta el 28 de marzo. Y en el mes de abril, los contribuyentes especiales calificados por el SRI tienen que presentar la declaración hasta el 9 normalmente, pero recordemos que el 9, que cae fin de semana, tenemos el 7, que es Viernes Santo, que es feriado. Por tanto, esas compañías tienen que declarar hasta el 6 de abril. ¿Sí? Y los demás contribuyentes que no sean especiales sociedades durante el mes de abril, de acuerdo al 9º dígito de RUC, del 10 hasta el 28. ¿Sí? ¿Cuáles son las particularidades generales? Sí, obviamente hoy por hoy ya hay facturación electrónica, entonces es un cruce muy rápido el que yo tendría que hacer para determinar cuántos son tus ingresos, cuáles son las facturas que han emitido los proveedores, y tener en claro ahí cuáles son las reglas que aplican para este año 2022 para el cierre. Recordemos que hubo una reforma al cierre del año 2021, lo que origina que hayan habido algunas modificaciones que, si antes, por ejemplo, me podría aplicar algunos beneficios fiscales, hoy por hoy las sociedades no se los puede aplicar. Por ejemplo, el tema del beneficio del incremento neto de empleo de trabajadores. Sí, ya los 10 puntos por el tema de la reinversión de utilidades son beneficios que ya las compañías hoy por hoy, de acuerdo a esa reforma para el 2022, no aplican. Óyeme, y la otra cosa, que este es el segundo año, el impuesto patrimonial famoso, ¿cuánto significó en el primer año? ¿Tienes el número de este impuesto patrimonial? No tengo el número a la mano, pero en este año 2022 cerraron las compañías con el segundo pago que tenían que hacer. Personas naturales, recordemos que solamente aplicada para el año 2021, pero ese también es uno de los montos que contribuyeron a ese 20%, o sea, está incluido en ese 20 y pico % de crecimiento. Estamos conversando con Vicente Pazmiño, director principal de la firma legal y fiscal Andersen. Hay muchos comentarios, muchas preguntas. Bueno, por ejemplo, Patricio Ramos dice: prensa salariada por el narco de Lazo. Don Patricio, saludos, gracias por tener Patricio Ramos, troll, 167 amigos. El tiempo para escucharnos.
Ha escrito cerca de 30 mensajes, Patricio, en contra de Lazo y apoyando a Correa. Debe tener una fijación ideológica. Sanduchero, debe tratarse borrego, con un sanduchero. psiquiatra, Patricio. También dice... Dígame usted. Sí, no. Ya llega Domingo de Ramos, don Patricio, así que tranquilícese. Para que se caiga ortigazo, también vaya a la sierra. Mire, Luis Francisco Díaz Abando dice: si soy ecuatoriano y vivo en Ecuador, pero trabajo para una empresa de Estados Unidos y me pagan en cuentas de Estados Unidos, ¿estoy obligado a tributar en Ecuador? Y otra pregunta del público, el Gallito del Guayas: ¿los juegos de azar no pagan impuestos? O como se llame, ¿cuál es la...? A ver, la primera pregunta es si es que él vive aquí y trabaja para Estados Unidos, él es residente fiscal en Ecuador y tiene que tributar en Ecuador. ¿Pero qué tiene que tributar? Los ingresos que percibe en Estados Unidos más los ingresos que percibiera aquí en Ecuador. A ver, déjeme un poco configurar la cosa. Una persona que vive en Ecuador, pero que su trabajo es 100% en los Estados Unidos. O sea, él trabaja para una compañía americana, además residente allá. Residente tributaria allá, la compañía. Sí. O sea, por ejemplo, alguien que trabaja online. Alguien que trabaja online, vive aquí, pero no, esa compañía no tiene ningún vínculo con Ecuador, trabaja allá. O sea, ¿por qué tiene que pagar impuestos acá? Si no está produciendo, vive aquí, pero no está produciendo aquí. No está, en alguna parte tienes que pagar, Pocho. No paga existe. allá. Lo que pasa es que él es residente fiscal en Ecuador porque vive en Ecuador. Si ya cumple el criterio de permanencia en Ecuador, es uno de los criterios para que... ¿Se ha pagado el impuesto por su propio trabajo, por un solo trabajo? Hay que ver, no, lo que pasa es que hay que ver las reglas en Estados Unidos, porque recordemos que si yo pago impuestos en Ecuador y tendría que por algún motivo pagar impuestos en Estados Unidos, ahí tengo que ver la forma de lo que pago acá lo compenso allá, o viceversa. Por ejemplo, una persona X, en ese caso, no tiene una sola factura presentada a empresas ecuatorianas porque trabaja para Estados Unidos o trabaja para Europa o trabaja para Asia. Correcto. Entonces... o sea, seguramente esas compañías le van de pedir algún soporte para el impuesto allá sí. Así es. Para el impuesto en Asia, en Europa o en Estados Unidos. Pero acá, ¿qué fundamento hay para que pague? O sea, ¿cómo el SRI sabe tú estás ganando tanto? Es que esta persona debería facturar los ingresos que percibe en Estados Unidos. También. A ver, ¿los jubilados deben pagar sobre los montos que reciben de jubilación? No, eso está exento. Eso está exento de impuesto a la renta. Ahora, tampoco te lo computan si estás jubilado pero tienes algún otro ingreso. ¿Lo sumas a la jubilación al otro ingreso? Si está exento, solo pago sobre los ingresos que estarían grabados en impuestos. Eso ahí sale de la ecuación y solamente tributo sobre el ingreso que perciba esa persona. Porque en teoría una pregunta. Perdón, los juegos de azar, no contestaste. A ver, eso ahí no está prohibido en Ecuador, los juegos de azar. Hace mucho tiempo, ya desde la época de Correa, ¿sí? Donde ya prohibió los casinos y todo lo demás. Entonces eso está prohibido. Pero hay muchos juegos online que la gente apuesta al partido Barcelona, sí. Liga, etcétera, etcétera. Barcelona Gualaceo pierde el Pocho ahí como... Perdí. Es que tú eres muy barcelonista. Casi pierdo hasta la camisa. En principio eso ahí no está regulado. Es un tema que ya lo está viendo la administración tributaria. Está viendo cómo normarlo. Porque tampoco así como los influencers no está normado la actividad de ellos. Está también normando justamente este tipo de actividades que en principio no cabrían o no entrarían como este tema de casinos, juegos de azar. Pero son unos aviones estos jóvenes del SRI. Ahora tienen a todo el mundo en la mira. Han ampliado el radar, ¿no? Así es. El radar que se bajaron en Montecristi, creo que lo arreglaron y se lo llevaron al SRI. Mira, Michelle Vivanco dice: por ganar 19,000 al año, el impuesto a la renta es 574.08 y la rebaja es de $1,000. ¿Qué impuesto se paga si la rebaja descuenta todo? No, ahí no pagas. O sea, a ver, si tú haces tus cálculos y te sale un valor a pagar de un impuesto causado de $500 y tienes tu rebaja de gastos personales de $500 a $1,000, claro, compensas. Si compensas y no tendrías un valor a pagar de impuesto. ¿Cuáles son las principales consideraciones que deben tomar en cuenta las sociedades para liquidar su impuesto a la renta, Vicente? Ok, recordemos ahí, mencionaba anteriormente, las sociedades tienen que liquidar su impuesto a la renta en el mes de abril, los contribuyentes especiales por este año el día 6. Ahí básicamente es tener claridad. Hoy por hoy mencionaba el tema de que no tenemos las deducciones o beneficios ya se han eliminado con la reforma. Entonces tenemos que centrarnos en costos y gastos, en los créditos tributarios, en identificar oportunidades ahí donde las compañías podrían pagar lo que deben de pagar
¿sí? Pero optimizar el tema del pago de impuestos específicamente en costos y gastos. ¿Sí? Ahí hay algunas oportunidades E insistirle al gobierno en que modifique el sistema de deducciones. Ellos, cuando mandaron esta reforma a la Asamblea, la mandaron para negociar con la Asamblea. Nunca hubo chance de negociar porque pasó, les recuerdo, por el Ministerio de la Ley, tal cual la mandaron. Entonces, ¿qué pasó? Que el golpe a la clase media, con los impuestos en la gente que gana pues 30, 40 o 50 mil dólares anuales, fue un impacto importante al bolsillo. Y es gente que en el momento que te cobran pues 90, 100 dólares mensuales de impuestos, estamos hablando de 1.200, 1.500, 3.000 dólares anuales en impuestos, les afectaste el bolsillo de manera importante. El gobierno bien podría revisar las deducciones respecto de educación y salud sobre todo. ¿No te parece? Sí, en el caso de personas naturales, yo creo que fue un golpe importante y deberíamos devolver justamente el tema de los gastos. O sea, es un beneficio que deberían aprovechar las personas naturales justamente para tratar de equiparar en la última línea el tema del impuesto. Te quiero hacer un par de preguntas que para mí son vitales. Primero, ¿cuál es el real mercado tributario del Ecuador? Del 100% de los pobladores, no hablemos ahorita de las personas jurídicas, sino del 100% de los pobladores. ¿Cuál es el mercado tributario del Ecuador porcentualmente hablando? Es una pregunta importante porque en el radar de la administración tributaria, quiero decir, ser un antecedente. Perdón, sí, excluyendo el IVA, porque el IVA al final de cuentas alguien paga, aunque sea un día IVA, alguien compra algo con IVA. Hablemos de impuesto a la renta, de retención a la fuente, que es parte del impuesto a la renta. ¿Cuál es ese mercado? Ahí el año pasado cerró recaudación en arriba de 5.000 millones. Ya, pero porcentualmente hablando en relación a la población, ¿qué será? ¿Un 20% de la población? ¿15% de la población que paga impuestos? Sí. ¿30% de la población? Ahí el tema de hoy por hoy, la informalidad es la que está afectando el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, se creó, o la administración creó hace poco el tema de una dirección de grandes contribuyentes que abarcan las 600 compañías más importantes del país, las que pagan mayor cantidad de impuestos. De esos 600, hoy por hoy, puede controlar o fiscalizar al 100 el tercio, es decir, 200 compañías. Ya, pero eso es personería jurídica. Personería natural no hay más o menos un cálculo. Te mentiría, o sea, no... Ya, hay que ahora, ¿por qué hago esto en relación a lo que tú preguntaste, Eduardo? Porque no es todo el país el que paga impuestos. Así es. Yo calculo que será un 30% de la masa humana ecuatoriana, y quizás hasta menos, sí, la que paga impuestos. Entonces, sí es justo de que aumenten las deducciones. ¿Por qué? Porque son pocos los contribuyentes en relación a la gran masa humana, a la gran masa poblacional. Son pocos los contribuyentes, o un porcentaje menor son contribuyentes, que además tienen una serie de gastos que erogar debido a que el Estado no les puede cumplir a satisfacción las demandas que tienen en ciertas áreas del convivir. Por ejemplo, paga impuestos, pero no tienes escuelas o colegios de buen nivel, a nivel fiscal, lo que origina que la gente tenga que pagar aparte educación privada. Pagas impuestos, pero no tienes seguridad. Entonces mucha gente en su negocio tiene que contratar un guardia, o tiene que blindar carros, o tiene que buscar la manera de estar más seguro. Te enfermas. La gente entonces tiene que tener aquí un seguro médico, la gente tiene que ir a un hospital, a una clínica privada, porque no tiene fácil acceso a un hospital público. Estoy hablando de la gente que tiene la capacidad de las citas, paga impuestos porque tiene la capacidad de ingreso que le permite en un momento con un gran esfuerzo pagar eso. Entonces debería de haber una deducción mucho más fuerte en esos rubros. Pero es lo justo. Esa es mi argumentación respecto de que, y le dijimos a Pablo Arosemena, pero ellos todavía están cerrados en el que no. O sea, nosotros tenemos la reforma pasada y tenemos un déficit de 1.500 millones, que es lo que dice Pablo Arosemena, que va a cerrar el 2023 con un déficit de 1.000 y pico millones, y dice, mientras no lo tenga cerrado, yo no puedo aflojar la caña en las deducciones. Es que eso es. Básicamente está ligado con el tema del presupuesto del Estado, pero yo estoy de acuerdo contigo, Pocho. O sea, no hay una igualdad en el tema de el yo poder deducirme versus lo que yo estoy pagando. Sí, porque no hay una relación ahí. Es que ahí viene un tema que es injusto, el tema comparativo.
¿Qué te quejas, ecuatoriano, si en Noruega se paga el 50% de ingresos? 70, sí. Oye, sí, pero en Noruega nadie paga una escuela privada, nadie paga una consulta médica. Salud. Vamos, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Primero pago y después reclamo o primero reclamo y después pago? No, aquí ahorita tienes que primero pagar y después ver qué te pueden hacer. Mira, Kepler Barros dice, ¿cuál es la fecha límite? Pregunta Kepler Barros, Radio Escucha, a través del Facebook Live. ¿Cuál es la fecha límite que las empresas tienen para presentar sus balances anuales para determinar las utilidades a repartir? Ya, a ver, las utilidades se pagan hasta el 15 de abril, es decir, hasta esa fecha deberíamos tener cerrados, o más bien las compañías deben tener ese estado financiero para ver el número de cuánto le tienen que pagar a los trabajadores. Es un tema que tienen que informar también al Ministerio del Trabajo, y ante la super de compañías esa información se la presenta también hasta el cierre del mes de abril, hasta el 30 de abril. Vicente, una pregunta final. ¿Cuáles son los incentivos tributarios que fueron eliminados? ¿Pueden aprovecharlos para liquidar el impuesto a la renta del 2022? Ya, lo mencionaba, con la reforma, para el caso de las personas naturales está claro, se eliminó el límite de gastos personales, se cambió el tema de la tabla progresiva, en donde se pasa del 35 al 37, en el caso de las sociedades, se eliminaron el tema de las inversiones, por ejemplo, un cambio importante en el tema de las inversiones, hoy por hoy, ya las compañías, si vengo a invertir en Ecuador, o las compañías que están en Ecuador invierten en maquinarias, equipos, etcétera, en nuevas líneas de negocio, ya lo que me permite la norma ahí es reducirme hasta en 3 puntos y 5 puntos si es que tengo contrato de inversión con el Estado. Antes yo tenía la posibilidad de reducirme hasta 10 puntos de impuesto a la renta. Oiga, Aldo Márquez de La Plata saluda y dice sobre lo de las empresas de pronósticos deportivos, justamente aquello señala, dice, esas empresas están catalogadas como de pronósticos deportivos. Bajo ese objeto social se manejan, y manda saludos al panel. Sí, correcto. O sea, ese es un tema que, como le digo, lo estaban viendo, y es un tema que hay que aterrizarlo ya con normativa, porque están en el aire así como otros negocios. Última hora, Juan Javier, última hora. Ya tenemos el pronunciamiento oficial de la bancada legislativa social cristiana sobre juicio político. Acaba de llegar, le voy a dar lectura. A ver. Dice, encontramos méritos para un enjuiciamiento político al presidente de la República por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, en un grado de comisión por omisión y en consonancia con los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal. No encontramos mérito para un enjuiciamiento por la causal establecida en el numeral 1 del mismo 129 de la Constitución y tampoco por el tipo penal de traición a la patria. El informe aprobado por la Comisión, que puede también ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, no constituye ni el llamamiento a juicio político ni el inicio de uno. Un juicio político debe presentarse por separado y reunir los requisitos establecidos en la Constitución y someterse a la calificación del Consejo de Administración de la Legislatura y de la Corte Constitucional. De toda esta información recabada también encontramos méritos para que una serie de delitos presuntamente cometidos por varias personas sean investigados a fondo por la Fiscalía General del Estado y resueltos por la justicia ecuatoriana. Esteban Torres Cobo, coordinador de bancada. Un comunicado que dice algunas cosas, pero en el fondo político no dice nada. Yo lo que creo... Sí, que nunca te decides, esa es la canción. Así es. Yo lo que leo... Para el ranking político musical. Sí, va, fijo. Yo lo que leo de este comunicado desde lo político, le doy una lectura política, es de que van a votar por el informe una vez retirado lo del juicio político, pero todavía no definen lo del juicio político en sí. Sí, bueno, no dice desarrollo. Roberto López dice, la prensa tiene su responsabilidad social al contemporizar con el narcocomunismo y andarle pelando los dientes a todos estos que dizque ganaron las elecciones, cuando lo que hicieron fue un descarado fraude y una burla al tantas veces engañado, malas palabras, pueblo de este país. Vicente, yo tengo un comentario, mi amigo Vicente dice, el gobierno no pensó que al eliminar las deducciones de los gastos no hay necesidad de pedir factura. Al bajar la facturación va a haber más evasión. ¿Tiene sentido esta argumentación? Sí, tiene sentido, porque ahora yo, para evitar cualquier cosa, dejo de facturar y la otra compañía que presta el servicio omite ingresos. Entonces sí tiene algo de sentido, pero en el fondo ese no era el propósito del gobierno, más bien era recaudar, que era lo que decía. Vicente, y explícale un poquito a la gente el famoso tema de la retención a la fuente, porque la gente presenta una factura, ¿no? Presenta ahí $300 de un trabajo, entonces... más el IVA, bueno, le retienen el IVA por supuesto, y de repente si es personería jurídica le retienen 1 o 2%, y si es persona natural le retienen el 8%, entonces puchica, pues me mocharon ahí $30 o $25.
es importante que la gente sepa que la retención de la fuente es un pago adelantado sobre lo facturado, es un pago adelantado del impuesto a la renta. O sea, al final de cuentas, cuando prepara su informe o su declaración de impuesto a la renta, ya ese dinero que le han retenido a lo largo del año ya es un dinero tributado, pagado. Así es. Ya él tiene que, más eso, declarar la diferencia. Así es correcto. Ya lo que decías, Pocho, efectivamente anticipas el impuesto mediante estas retenciones. Lo que hace la administración es coger ese dinero, anticipar ese impuesto a la renta, ese flujo para la administración, y al final de año, tanto para la persona natural o la sociedad que recibe esas retenciones, yo tengo derecho a utilizarla o compensarla con el cálculo del impuesto a la renta que determina el cierre del año. Y al final determino o pago efectivamente la diferencia. Normalmente acabas pagando. ¿Cuál es la base para pagar impuesto al patrimonio, Tita Carvajal? Ya, eso, a ver, el patrimonio ya estamos, eso ya fue. No sé si se refiere a la declaración patrimonial, a presentar, que es un tema informativo. Ahí estamos hablando de 20 fracciones básicas de gravadas de impuesto a la renta. Si es que yo presento mi declaración individual, o si es que estoy presente en sociedad conyugal, estamos hablando de 40 fracciones básicas grabadas de impuesto a la renta al cierre de cada año. Mira, Alex Mora, ¿cuántas 40 fracciones básicas más o menos en billetes? 440.000, 450.000 dólares. Alex Zamora, al eliminar las deducciones de gastos personales, los compradores buscarán negociar con vendedores, no recibir factura y el Estado no reciba el IVA. Dice Alex Zamora. Carlos Delfín Mía, estimado Pochito, todos pagamos impuestos de consumo, el 12% en todo, lo cual sumado por los millones de ecuatorianos es una jugosa suma diaria. A ver, cuidado. Un abrazo primero al oyente. Por eso estamos hablando acá de impuesto a la renta, no del IVA. Y dije hace un ratito, el IVA a la larga todos lo pagan algún día. Alguien compra algún día que tiene que pagar una IVA. El final lo tiene que pagar. Ya, el IVA, para información de este amigo, de este apreciado amigo y de todos, el IVA hoy es el principal rubro de ingreso al presupuesto general del Estado. Incluso entiendo que supera el propio ingreso petrolero. O va por ahí. O sea, tributos ingresan más que impuesto petrolero, que rubro petrolero. Pero dentro del ingreso tributario, de largo, el IVA es el más grueso de todos los ingresos tributarios es el IVA. O sea, el IVA aquí no lo estamos hablando porque eso simplemente usted compra algo, le cobran el 12% de IVA y eso, la empresa, el local que cobra ese IVA, en algún momento tiene que declararlo al... Es correcto. Muchísimas gracias, Vicente Pazmiño, director principal de la firma legal y fiscal Andersen.